Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Bien, 7:34 de la mañana. Ayer se oficializó el decreto 408, por el cual el gobierno suspende la venta al exterior hasta fin de año de reses, media res, cuarto delantero y trasero con hueso, además de los cortes de asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Y con la misma norma limitó al 50% hasta el 31 de agosto próximo el resto de las exportaciones de carne, salvo de los contingentes arancelarios que tiene asignado el país. Ahora bien, nosotros desde los medios tratamos de llevarle algo de claridad, en la medida que se puede, y de cómo afecta a cada eslabón de la cadena. Por eso tenemos en línea al presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, estamos hablando de la FIFRA, al señor Daniel Urcía. Daniel, muchas gracias por atendernos en esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, el gusto de hablar con ustedes. Daniel, tal vez pida futurología, pero ¿cómo crees que va a afectar esto al sector frigorífico, esta resolución, este decreto? Bueno, en principio, como opinión general, y lo hemos dicho antes de que... Lo hemos dicho cuando ocurrió el cese de exportaciones y lo dijimos antes de que fuese publicada esta restricción. Cualquier intervención sobre el comercio tiene efectos negativos. Sí. Eso ya lo hemos visto y tiene efectos negativos no solamente en carnes, sino en general, en toda la economía del país. Lo primero que ocurre es que genera desánimo y poco incentivo de inversiones que se pueden estar en proyecto o por realizarse, con lo cual, en lugar de fomentar mayor producción, como incluso es el ánimo manifestado por el presidente y todo el equipo de gabinete, produce lo contrario. Sí. Desánimo y poca inversión. Con poca inversión, poca producción, eso en el mediano o largo plazo trae escasez de oferta y aumento de precios internos. Sí. Lo saben todos, no es que estamos explicando algo que no se conozca. Sí. Indudablemente, en el análisis de qué se hace mal y qué bien, esto es, la carne pasó a ser un efecto colateral que asumen desde el gobierno en pos de otro objetivo que para ellos debe ser más importante y que no es la mesa de los argentinos. No, claro, está claro. Durante estos 30 días, ¿los puestos de trabajo en el sector se vieron afectados? Los trabajadores sufrieron menores ingresos, no pérdidas de puestos de trabajo, pero sí menores ingresos. Todo trabajador de la carne, además de su sueldo básico, tiene algún estímulo de calidad, de producción, y cuando no hay producción no se perciben los estímulos, con lo cual no solamente se ocasiona un costo improductivo al empleador, sino que también lo sufren justamente los trabajadores. Y en la reunión última, que en Casa Rosada también participó el secretario general de la Federación de la Carne, Alberto Fantini, y esto se lo transmitió al presidente. Le dijo, en la década pasada nosotros perdimos 16.000 trabajadores que no volvieron, y ojalá, le dijo, no vuelva a ocurrir lo mismo. Sí, está clarísimo. Hay un artículo suyo que estuve analizando y, digamos, leyendo, muy interesante, donde usted habla sobre no solamente del aumento de la carne al consumidor, sino el aumento que han recibido los insumos directos que tiene la carne, como el maíz, como la invernada, como el ternero. Según su perspectiva, ¿es un problema de falta de oferta de Hacienda o de pérdida de poder adquisitivo de la gente? No, bueno, justamente lo que hicimos desde FIFRA y en base a un trabajo que no es nuestro, sino que es de Agroideas, de los doctores Santangelo y Gil, poner en contexto el precio de la carne, porque, sobrevuela o se intenta explicar que todo esto tiene como objetivo que el precio de la carne está caro. Carne vacuna siempre hablando, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno analiza los insumos que tiene la carne vacuna, se da cuenta que el precio de la carne al consumidor
tomado desde enero del 2018 hasta abril, para que no incida ni el cese de exportaciones ni el cese de comercialización, la carne subió menos que el maíz, que la invernada, que el novillito, la vaquillona, por supuesto casi la mitad que el dólar blue, una moneda de referencia, digamos, para la economía argentina. Entonces la carne tiene el precio de mercado que tiene que tener, y por debajo del incremento de los insumos, es decir, que los eslabones han ido absorbiendo, que también nos muestra que están al límite de subsistencia. Sí, claro. Entonces, ¿se puede vender la carne a un precio más barato? Y yo tengo que ser determinante y decirte no. Ni el carnicero, ni el matarife, ni el frigorífico, ni el productor hoy puede vender su hacienda por debajo de los valores actuales, porque cualquiera entra en quebranto. Sí, sí. Ahora, se vienen proponiendo desde el sector primario, industrial, la cadena de carne, el Consejo Agroindustrial Argentino, se vienen proponiendo desde hace mucho tiempo, y no hablo de este gobierno, gobiernos anteriores y todo, correcciones de tipo fiscal, alternativas, programas de fomento, y lamentablemente ninguno sale a la luz. Fíjese usted que este decreto conforma una comisión para que en 30 días eleven propuestas. El Consejo Industrial, yo le diría que tiene elaborado el borrador del proyecto de ley de fomento, consensuado con los equipos técnicos de economía, anunciado por el presidente de la Nación en la apertura de sesiones, y todavía no se mandó al Congreso. Sí, tal cual. Inclusive habla de un plan, o sea, plan ganadero, ¿no? Plan, como lo anuncian así, un plan ganadero donde la Argentina debería, digamos, aumentar de 3 a 5 millones. Pero la Argentina está en condiciones de poner en marcha rápidamente un plan para aumentar la cantidad de carne. Yo le pregunté a algunos conocidos y me respondieron: ¿cómo vamos a crecer si no se puede vender? Claro. Sí, sí. A mí me decían lo mismo. Si un comerciante quiere vender más, ¿va a cerrar la puerta? ¿Va a dejar la ventana abierta solamente? Es medio raro. Claro. Entonces, cuando siempre explicamos a todos los gobiernos, en ganadería hay que pensar en 3, 5 años. Sí. Sí, porque desde que se toma la decisión de retener un vientre hasta que ese ternero nace, se engorda y va a faena, son 4 o 5 años. Y hay que hacer las pasturas, que las pasturas no es el ciclo del cereal, y hay que hacer la infraestructura, que el alambrado, que la aguada, todo eso lleva muchísimo dinero, y en una incertidumbre total, ¿quién va a gastar? ¿Quién se va a endeudar? Sí. Hoy vas a los bancos, tenés tasas que no te podés endeudar, entonces el sector viene creciendo sobre la propia reinversión. No ha habido ningún plan en los últimos 20 años que dé fomento a la inversión pecuaria. Daniel, como siempre, muy claro, muy amable. Bueno, muchas gracias. Le mando un abrazo grande, gracias. Abrazo, saludos. Era el señor Daniel Urcía, presidente de FIFRA, presidente de la Federación Argentina de Frigoríficos. Como siempre, explicándonos un poquitito, dándonos su opinión y su mirada con respecto al sector.